Esiquio de Batos, fallecido en el año 433 después de Cristo. Discurso sobre la sobriedad, la temperancia y la virtud. A Teodulo, discurso para las eminencias máximas, útil para la salvación del alma, a propósito de la sobriedad y la virtud, referido a las así denominadas confutación e invocación. 1. La sobriedad es un método espiritual que, si es duradero y se lleva a cabo voluntariosamente con la ayuda de Dios, libera a todo hombre de pensamientos pasionales y de palabras y obras malvadas, y en la medida que sea posible, dona el conocimiento seguro de un Dios incomprensible, así como la interpretación de los misterios divinos y secretos. La misma cumple con todo mandamiento de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, produciendo todo bien del siglo futuro. Es propiamente la pureza del corazón, que por su grandeza y por su belleza, o para decirlo mejor, por nuestra negligencia, es rara hoy en día en los monjes. Cristo la proclama bendita, diciendo: «Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios». Siendo tal, se compra a un precio elevado. La sobriedad duradera en el hombre es la guía que lleva por un camino recto y es grata a Dios. Es un acceso a la contemplación y nos enseña a mover rectamente las tres partes del alma y a vigilar con seguridad los sentidos, incrementando día a día en su compañía las 4 virtudes naturales. 2. El gran legislador Moisés, o más bien el Espíritu Santo, queriendo subrayar la irreprensibilidad y la pureza, la capacidad de entender y de ensalzar dicha virtud, queriendo enseñarnos cómo iniciarla y perfeccionarla, dice: «Cuida de ti mismo, que la palabra escondida en tu corazón no se torne en violación de la ley». Y denomina palabra escondida al mero pensamiento relativo a una acción mala y odiosa a Dios. Los padres también la llaman asalto, dirigido al corazón por parte del diablo. No bien este asalto se presenta ante el intelecto, nuestros pensamientos lo persiguen y contra él disputan con pasión. 3. La sobriedad es la vía de toda virtud y es un mandamiento de Dios. Se la denomina también esiquía del corazón. Alcanza la perfección mediante la ausencia de toda fantasía y es la custodia del intelecto. 4. El que nació ciego no ve la luz del sol. Así, el que no camina por la sobriedad no ve los espléndidos fulgores de la gracia que provienen desde lo alto, ni será liberado de las obras, palabras y pensamientos malos y odiosos a los ojos de Dios, los cuales, en el momento de nuestra muerte, no pasarán libremente delante de los principios infernales. 5. La atención es el silencio ininterrumpido del corazón, de todo pensamiento. Silencio que siempre, perenne e ininterrumpidamente, respira e invoca a Cristo Jesús, Hijo de Dios y Dios. Solo a Él. Con Él se alinea valientemente contra los enemigos. A Él se confiesa, ya que solo Él tiene el poder de perdonar los pecados. Abrazada continuamente a Cristo mediante la invocación, a Él que conoce el secreto de los corazones, el alma trata de esconder a los hombres su propia dulzura y la íntima lucha, para que el maligno no permita que la malicia crezca a escondidas ni borre su bellísima actividad. 6. La sobriedad es la constante solidez del pensamiento y se ubica en las puertas del corazón.
Ella ve los pensamientos que se acercan como ladrones y escucha lo que dicen o hacen los sanguinarios, y avizora la forma, esculpida y levantada como una estela de los demonios, que trata de engañar al intelecto con fantasías. Estas diligentes actividades nos dan con suficiente pericia, si lo deseamos, la experiencia para el combate espiritual. 7. El doble temor, el alejamiento de Dios y los eventos de las pruebas que incluyen una corrección, saben generar esta continuidad estable de la atención en la suprema potencia del alma del hombre, que trata de obstruir la fuente de los malos pensamientos y de las malas obras. De ella surgen el alejamiento de Dios y las pruebas imprevistas que éste nos envía a fin de enderezar nuestra vida. Esto se da sobre todo para aquellos que después de haber probado el alivio de este bien, lo han descuidado. Pero la continuidad genera la costumbre, y la costumbre genera una natural frecuencia de la sobriedad, y ésta, durante el tiempo del combate, poco a poco, según la situación, genera la contemplación. Y la contemplación es recibida por la perseverante oración a Jesús, por la dulce tranquilidad privada de fantasías del intelecto, y por el estado que proviene de Jesús. Se refiere al temor de Dios que surge de la amenaza de la punición, y al que está unido a la caridad y genera la piedad en el alma, impidiendo que la libertad de la caridad nos lleve al desprecio de Dios. 8. La mente, que se mantiene firme e invoca a Cristo contra los enemigos, refugiándose en él, es como un animal que, rodeado por muchos perros, se les opone en un lugar que lo protege. Aquella observa desde lejos espiritualmente los escondites espirituales de los enemigos invisibles, y por su continuo suplicar a Jesús, que obra la paz en contra de ellos, permanece inviolable. 9. Si lo sabes y te ha sido dado presentarte por la mañana y ser visto, pero también has podido ver, sabes lo que te digo. Si no lo sabes, sé sobrio y lo obtendrás. 10. Los mares están constituidos por mucha agua, pero la constitución y el sostén de la sobriedad, de la vigilancia y de la esiquía profunda del alma, del abismo de las contemplaciones extraordinarias y secretas, de la humildad que perdona, de la rectitud, de la caridad, son la suma sobriedad y la oración a Jesucristo sin pensamientos. Y esto se produce con fuerza y continuidad, sin desalentarse. 11. Se ha dicho: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Pero la voluntad del Padre es la palabra. Vosotros que amáis al Señor, odiad las cosas malas. Además de rezar a Jesucristo, odiemos también los malos pensamientos. Es así como cumplimos la voluntad de Dios. 12. El Señor nuestro y Dios encarnado nos ha puesto delante un modelo de toda virtud, un ejemplo de la estirpe de los hombres, una llamada de la antigua caída al retratar en su propia carne una vida llena de virtudes. Y con todos sus bienes que nos mostrara a modo de ejemplo, dirigiéndose al desierto después de su bautismo, comenzó con un ayuno su lucha espiritual, mientras que el diablo se le acercaba como si fuera un simple mortal. Y por medio de una victoria tal, el Señor nos enseñó a nosotros, seres inútiles, cómo luchar contra los espíritus malignos, es decir, con humildad, con ayuno, con oración y con sobriedad. Él, que no tenía necesidad de estas cosas, pues era Dios y Dios de dioses. 13. Y no dudaré en indicarte con palabras sencillas y sin adornos cuántas son las maneras de alcanzar la sobriedad, capaces de purificar poco a poco la mente de pensamientos pasionales.
Pues no he juzgado necesario, en tiempos de combate, disfrazar dentro de este discurso la utilidad mediante la expresión, particularmente cuando es dirigida a las personas más simples. Y tú, Timoteo, hijo mío, nos dice, presta atención a lo que lees. 14. Entonces, el primer modo de llegar a la sobriedad es examinando frecuentemente nuestra fantasía, es decir, el asalto. Pues Satanás no puede obrar sobre nuestros pensamientos sin la fantasía, ni presentarle mentiras al intelecto para engañarlo. 15. Otra forma de tener el corazón profundamente silencioso siempre en esiquía, lejos de todo pensamiento, es rezar. 16. Otra es suplicar con humildad al Señor Jesucristo una ayuda continua. 17. Otro modo de tener en el alma el recuerdo ininterrumpido de la muerte, ayuda. 18. Queridísimo, todas estas operaciones impiden como porteros el acceso a los malos pensamientos. Pero mirar hacia el cielo y no tener en cuenta para nada la tierra es un modo tan eficaz como los otros, y si Dios me lo permite, hablaré al respecto más en extenso en otro momento. 19. Si ahuyentamos un poco las causas de las pasiones, nos mantendremos ocupados en especulaciones espirituales, pero no nos dedicaremos a ellas con toda nuestra actividad, y entonces caeremos fácilmente de nuevo en las pasiones de la carne, y no obtendremos otro fruto más que la oscuridad total del intelecto y nuestra desviación hacia las realidades materiales. 20. Es necesario que quien lucha tenga en lo íntimo al mismo tiempo estas cuatro cosas: humildad, suma atención, confutación y oración. La humildad, porque para él la lucha es contra los soberbios, demonios adversarios, y para tener la ayuda de Cristo al alcance de nuestro corazón, ya que Dios odia a los soberbios. La atención, para hacer que nuestro corazón no tenga ningún pensamiento, aunque le parezca bueno. La confutación, para que no bien haya reconocido lo que le sucedió, contradiga de inmediato y con desdén al maligno. Y contestaré, nos dicen, a aquellos que de mí se mofan con malicia. ¿Será posible que mi alma no se someta a Dios? Y la oración, para que clame a Dios con gemidos inenarrables, inmediatamente después de la confutación. Y entonces él, el luchador, verá al enemigo abatido y alejado del adorable nombre de Jesús, como el polvo por el viento o como el humo que se disuelve junto con su fantasía. 21. Aquel que no tiene una plegaria pura de pensamientos no tiene la armadura para la guerra. Me refiero a una plegaria que obre perennemente en los recesos del alma, para que en el momento de la invocación a Cristo, el enemigo que combate a escondidas sea azotado y quemado vivo. 22. Debes mirar con la mirada aguda y severa del intelecto. Así podrás reconocer a aquellos que están entrando y, habiéndolos reconocido, aplastar enseguida, por medio de la confutación, la cabeza de la serpiente. Al mismo tiempo, invoca con gemidos a Cristo, y obtendrás la experiencia del divino socorro invisible, y entonces verás con claridad la rectitud del corazón. 23. Como uno que toma en sus manos un espejo y colocándose en el medio de muchas personas, se mira en el espejo y ve su rostro, pero también ve el de los otros que entran en ese único espejo, así el que mira debidamente en su propio corazón, ve en él su propio estado y las negras caras de los etíopes espirituales. 24. Pero el intelecto no puede vencer por sí mismo la fantasía que le proviene de los demonios. Que no se confíe en esto, pues siendo astutos, fingen que se dejan vencer,
y le ponen la zancadilla al mismo tiempo, a través de la vanagloria, por ejemplo. Pero si invocamos el nombre de Jesús, no tienen fuerza, ni siquiera por un momento, para mantenerse de pie y engañarlo. 25. Trata de no pensar de la misma manera que el antiguo Israel, ni de ser entregado tú también a los enemigos espirituales. Aquel, liberado de los egipcios por parte de Dios de todas las cosas, imaginó como una ayuda para sí mismo un ídolo de metal fundido. 26. Y harás de nuestro débil intelecto un ídolo de metal fundido, el cual si invoca a Jesucristo contra los espíritus malignos, los echa fácilmente y con ciencia experta arrasa las fuerzas invisibles y adversas del enemigo. Pero si tontamente tiene completa confianza en sí mismo, es arrojado contra los buitres. En Dios, dice el Salmo, ha confiado mi corazón, y ha sido ayudado, y mi carne ha vuelto a florecer. ¿Quién sino el Señor me hará renacer y se unirá a mí contra mis malos e innumerables pensamientos? Aquel que tiene confianza en sí mismo y no en Dios, tendrá una gran caída. 27. Si quieres luchar, toma siempre como ejemplo la pequeña araña para decidir sobre el tipo y la táctica de la esiquía del corazón. Si no lo haces, tu intelecto no está aún preparado para ello. En efecto, la araña caza pequeñas moscas, y tú, si verdaderamente te encuentras en la esiquía, aunque sea con fatiga en el alma, no cesarás de matar a los infantes de Babilonia, matanza por la cual eres llamado bendito por el Espíritu Santo, por medio de David. Feliz quien agarre y estrelle contra la roca a tus pequeños, contra la roca, que es Cristo y su nombre. Se destrozarán los pequeños de los demonios, los pensamientos insinuados por ellos y su prole. 28. Así como es imposible que aparezca en el firmamento el mar rojo, y como no es posible que un hombre que camina sobre esta tierra no respire este aire, así es imposible purificar nuestro corazón de pensamientos pasionales y alejar de él a los enemigos espirituales, sin una prolongada invocación del nombre de Jesús. 29. Si estás siempre ocupado en tu corazón con el pensamiento humilde, el recuerdo de la muerte y la crítica a ti mismo, la confutación y la invocación del nombre de Jesucristo, y caminas sobriamente cada día con estas armas por el camino estrecho, pero feliz y alegre de la mente, accederás a la santa contemplación de los santos y recibirás de Cristo la luz de sus profundos misterios, donde se encuentran los tesoros escondidos de la sabiduría y de la ciencia, y en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Pues junto a Jesús sentirás que el Espíritu Santo ha invadido tu alma. De él recibe la luz el intelecto del hombre para poder mirar a cara descubierta. Nadie, como se ha dicho, puede decir Señor Jesús si no es con el Espíritu Santo. Y esto es garantía mística de lo que la invocación busca. 30. Entonces es necesario que aquellos que desean aprender sepan también esto, que los envidiosos demonios no esconden ni empequeñecen el combate espiritual, envidiándonos los muy terribles la utilidad, el conocimiento y el acercamiento a Dios que surge de la lucha, e incluso para raptarnos nuestro intelecto de improviso en un momento de descuido nuestro, convirtiendo nuevamente la mente de algunos en desatenta. Estos demonios tienen un motivo incesante y una lucha de la cual se preocupan, es decir, no quieren que nuestro corazón conserve la atención de manera alguna, ya que saben cuánta riqueza ésta aporta al alma. Entonces nosotros deberemos tender a la contemplación espiritual con el recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. Y en el intelecto se reinstalará la guerra, haciendo todo con el consejo, si así se lo puede llamar, del mismo Señor y con mucha humildad. 31.
Es necesario que los que vivimos en el monasterio eliminemos toda voluntad nuestra frente a nuestro superior, mediante una elección deliberada y con corazón bien dispuesto, y que con la ayuda de Dios seamos dóciles al freno y privados de voluntad. Es bueno ser expertos en esto para no dejarse turbar por la ira y mover nuestra irascibilidad de modo irracional y contra natura, encontrándonos, respecto al resto, inseguros frente al combate invisible. En efecto, nuestra voluntad no eliminada por nosotros deliberadamente suele enojarse contra aquellos que se apresuran a eliminarla en contra de nuestra deliberación. Por tanto, la irascibilidad puesta en movimiento, ladrando salvajemente, destruye la ciencia de la lucha que con dificultad y mucha fatiga se había logrado conquistar. La irascibilidad es destructiva por naturaleza y actúa en contra de los pensamientos de los demonios, los arruina y destruye. Pero si por otro lado se turba en contra de los hombres, también arruina los buenos pensamientos que están en nosotros. En consecuencia, la irascibilidad es nociva respecto de los pensamientos de todo tipo, ya sean malos como eventualmente buenos. En efecto, es un arma y un arco preparado por Dios para nosotros, siempre que no apuntemos contra ambos. Pero si actúa diversamente es peligrosa, pues yo sé que un perro enfurecido puede matar a las ovejas de la misma manera que los lobos. (32) Y así sería necesario huir de la excesiva confianza como del veneno del áspid, y evitar las muchas conversaciones como a las serpientes y a la raza de víboras, ya que estas cosas tienen la fuerza de establecer en el alma el olvido completo del combate interior, haciéndola descender de la alegría excelsa de la pureza de su corazón. Pues el execrable olvido se opone a la atención como el agua al fuego, y de momento en momento se convierte en un enemigo más y más fuerte. Pues del olvido caemos en la negligencia, de la negligencia en el desprecio, en la indolencia y en la inconveniente concupiscencia. Y así retrocedemos como el perro a su propio vómito. Huyamos de la excesiva confianza como de un veneno mortal, mientras que la mala posesión del olvido y de sus consecuencias puede ser curada mediante la escrupulosa custodia del intelecto y la continua invocación del nuestro Señor Jesucristo. Sin Él nada podemos hacer. 33. No es admisible, ni por cierto posible, ser amigo de una serpiente y llevarla en nuestro propio seno. Tampoco lo es adular de todos los modos posibles nuestro propio cuerpo, curarlo y amarlo más allá de las cosas realmente necesarias, y al mismo tiempo preocuparse por las virtudes celestiales. Pues es natural que la serpiente hiera a aquel que lo abriga, y que el cuerpo manche por el placer a aquel que lo cuida. Allí donde cae, que sea golpeado con el látigo y con el puño, sin que nada le sea ahorrado, como un esclavo fugitivo lleno de vino, hombre capaz de recibir latigazos, que conozca al Señor, que no pase el tiempo bebiendo, que no ignore a su incorruptible patrón, ni el fango corruptible, siervo y hombre de la noche. Hasta el día de tu muerte no confíes en la carne. El deseo de la carne, nos dice San Pablo, es enemigo de Dios, ya que no se somete a la ley de Dios, y el deseo de la carne está en contra del espíritu. Aquellos que viven en la carne no pueden gustar de Dios, pero nosotros no estamos en la carne, sino en el espíritu. 34. Es obra de la prudencia mover siempre el alma irascible hacia el encuentro del combate interior con nuestra propia autocrítica. Es obra de la sabiduría mover el alma racional hacia la sobriedad cuidadosa e incesante y hacia la contemplación espiritual. Dirigir el alma concupisciente hacia la virtud y hacia Dios es obra de la justicia,
y obra de la fortaleza es el gobernar los 5 sentidos y mantenerlos sometidos, a fin de que nuestro hombre interior, el corazón, y el exterior, el cuerpo, no se manchen por su intermedio. 35. Sobre Israel está su magnificencia, es decir, sobre el intelecto que ve, en la medida que le es posible, la belleza de la gloria del Dios mismo, y su potencia entre las nubes, esto es, en las almas resplandecientes que miran fijamente hacia la mañana a aquel que está sentado a la diestra del Padre, y que irradia resplandor sobre ellos, como un sol que proyecta sus rayos sobre las blancas nubes y muestra un espectáculo amable. 36. Uno solo que peque, dicen las divinas escrituras, destruirá una gran justicia, y el intelecto que peca arruina las bebidas y los alimentos divinos, de los que habla el capítulo mencionado. 37. Nosotros no somos más fuertes que Sansón, ni más sabios que Salomón. No tenemos un conocimiento de Dios mayor que el que tuvo David, ni amamos más que Pedro, el primero de los apóstoles. Por tanto, no confiemos en nosotros mismos, porque las escrituras dicen: aquel que confía en sí mismo tendrá una caída terrible. 38. Aprendamos de la humildad de Cristo, y a disminuirnos como David. De Pedro aprendamos a llorar sobre lo ocurrido, pero no hagamos como Sansón, Judas y Salomón, que desconocieron aquel que es sapientísimo. 39. Pues el diablo, con sus hordas habituales, como un león rugiente, está en recorrida buscando a alguien para devorarlo. Que no sea inoperante la continua atención del corazón y la sobriedad, la confutación y la oración a Cristo nuestro Dios, pues no encontrarás en toda tu vida una ayuda mayor que la de Jesús. Él mismo conoce como Dios las astucias, las insidias, los engaños de los demonios. 40. Entonces que el alma tenga fe en Cristo, que lo invoque y no le tema, ya que no combate sola, sino con el terrible Rey Jesucristo, creador de todas las cosas incorpóreas y corpóreas, esto es, las visibles e invisibles. 41. Y así, como cuanta más lluvia cae sobre la tierra, más la ablanda, así también el santo nombre de Cristo, gritado e invocado frecuentemente por nosotros, llena de alegría y de gozo la tierra de nuestro corazón. 42. Pero es bueno que los inexpertos sepan también esto, que los enemigos incorpóreos e invisibles que desean el mal y son sabios al perjudicar, veloces, ligeros y expertos en la guerra, desde los tiempos de Adán hasta el presente, no podrán ser vencidos de ninguna manera por nosotros, los seres corpóreos, pesados y doblados sobre la tierra, con el cuerpo y con el pensamiento, si no es por medio de la perpetua sobriedad del intelecto y de la invocación a Jesucristo, Dios y Creador nuestro. Para los inexpertos alcanza con la oración de Jesús y el impulso de probar y conocer el bien. Para los expertos, la práctica, la prueba y el alivio del bien son el mejor hábito y maestro. 43. Como un niño pequeño, y por tanto inocente, que ve a alguien que hace figuras, lo disfruta y lo sigue sin malicia, así también nuestra alma, que es simple y buena, de tal modo creada por su buen soberano, goza por medio de la fantasía de los asaltos del diablo, y engañada corre detrás del peor, creyendo que es bueno, como la paloma detrás del deseo de sus hijos, y así mezcla sus propios pensamientos con la fantasía del asalto demoníaco, por ejemplo, el rostro de una bella mujer o de cualquier otra cosa absolutamente prohibida por los mandamientos de Cristo. Es su deseo realizar lo que le pareció bello, y al consentir actúa la iniquidad que vino a su mente por medio del cuerpo, condenándose a sí misma. 44. Este es el arte del maligno, y con estas flechas envenena toda alma. Por esto
¿No es seguro, frente a tamaña prueba de guerra del intelecto, dejar entrar los pensamientos en nuestro corazón, sobre todo al principio, porque nuestra alma goza todavía de los asaltos del demonio, obtiene placer de ellos y los sigue? Sin embargo, es necesario conocerlos y eliminarlos de inmediato, al surgir el asalto. Pero cuando el intelecto, habiendo cumplido esta maravillosa obra, se haya ejercitado y reconocido de verdad los pensamientos para poder capturar las pequeñas zorras, como dice el profeta, entonces deberemos dejar que entren y confutarlos. 45. Así como es imposible que por un mismo conducto pasen el fuego y el agua, de la misma manera es imposible que el pecado entre en el corazón, si antes no golpeó a su puerta por medio de la fantasía de un asalto maligno. 46. Ante todo, se produce el asalto. En segundo lugar, el acoplamiento, es decir, la mezcolanza de nuestros pensamientos con aquellos de los demonios malignos. En tercer lugar, la alianza, como sucede entre dos tipos de pensamientos que meditan el mal. En cuarto lugar está la acción sensible, es decir, el pecado. Si el intelecto pone atención, está sobrio, y por medio de la confutación y de la invocación del Señor Jesús, expulsa el asalto desde su aparición. Las consecuencias de los pensamientos son vanas. Pues el maligno, siendo un intelecto incorpóreo, no puede engañar a las almas más que por medio de la fantasía y de los pensamientos. Y en lo que concierne al asalto, David dice: cada mañana yo mataba. Y el gran Moisés dice, a propósito de la alianza: no harás alianza con ellos. 47. El intelecto se enoja invisiblemente con el intelecto durante el combate, es decir, el intelecto del demonio con el nuestro. Por ello es necesario invocar al momento, desde lo más profundo de nosotros mismos, a Cristo, para que ahuyente al intelecto del demonio y nos dé los premios de la victoria, ya que es amante de los hombres. 48. Ten presente que la esiquía del corazón es como una persona que tiene en sus manos un espejo y lo mira con fijeza. Entonces verás el bien y el mal escritos inteligiblemente en tu corazón. 49. Vela porque no exista nunca en tu corazón ningún pensamiento, ni irracional ni racional, para que reconozcas fácilmente a los filisteos, es decir, a los hijos primogénitos de los egipcios y filisteos, pueblos enemigos de Israel. Son los tipos espirituales de los demonios y de sus sugestiones. 50. Qué virtud buena y suave, luminosa y dulcísima, magnífica y espléndida y bella, es la sobriedad, siendo bien guiada por ti, Cristo Dios, y que avanza con la gran humildad del intelecto humano vigilante. En efecto, distiende sus ramas hacia el mar y hacia el abismo de la contemplación, y hacia los ríos de los suaves y divinos misterios, sus brotes. Calma la sed del intelecto, sediento durante mucho tiempo por la sal de la impiedad de los pensamientos de los espíritus malignos y por el sentimiento malévolo de la carne, que es la muerte.